cuál es esa particularidad. Vamos a empezar entonces con la parte teórica. El trabajo práctico número 12 es Sistema de Contabilidad Gubernamental. Tienen una actividad número 1 que les plantea que piensen o razonen, tengan en claro cuál es la relación entre el sistema presupuestario, es decir, entre las cuentas presupuestarias y la ejecución presupuestaria, y el sistema contable. Ustedes creo que tienen ahí dibujado un esquema como este en su enunciado. Ahora vamos a analizar cada uno de los casos. Veamos el primero. Tienen de este lado lo que sería la parte presupuestaria y de este lado lo que sería la contabilidad gubernamental. Entonces, para este caso, lo que es en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, la cuenta corriente, ustedes tienen gastos y tienen ingresos, como puede ser un gasto, el gasto en personal. Y de este lado tienen cuentas de resultado, que son las que se van a vincular con estas cuentas corrientes de gastos del esquema presupuestario y de ingresos. En el caso de gastos, por ejemplo, tenemos gastos en personal, y en el caso de ingresos, cualquiera, ingresos tributarios vamos a tomar en este caso, siempre que sean corrientes. Ya vamos a ver que para la parte de capital tenemos la cuenta capital. Entonces, supónganse que ustedes asumen un gasto que es pagar los sueldos, por ejemplo, devengar los sueldos, comprometer los sueldos, se va a vincular con una cuenta de gasto o de pérdida como cuenta de resultado en el sistema de contabilidad gubernamental. Y si se tratase de un ingreso corriente, como puede ser la percepción de un ingreso bruto, ingreso tributario, ingresos brutos, actividades económicas o cualquier otro que ustedes puedan ejemplificar, se va a relacionar en el haber con una cuenta de resultado positiva o de ingreso. Entonces acá lo tienen en forma gráfica con debe y haber, con las T de mayorización, y acá lo tienen en forma de cuadro. Esto es solo un ejemplo, se va a aplicar a todo lo que sea en cuenta corriente como gasto, todo lo que sea en cuenta corriente como ingreso, y lo mismo para las cuentas de resultados de gastos e ingresos en el sistema contable. Entonces, no sé si ustedes tienen una especie de cuadro también para llenar. ¿Cuál sería un ejemplo de ingreso corriente? Podría ser, por ejemplo, cualquier tipo de impuesto que estén percibiendo y se va a vincular con una cuenta que estará de alta en el sistema de contabilidad, en lo que es el plan de cuentas de la provincia o del municipio o de la nación, del estado del que se trate, y va a ser de tipo resultado y positiva. Y cualquier cuenta presupuestaria que esté en la parte de gastos corrientes se va a vincular con una cuenta de resultado negativa en el sistema de contabilidad o en el plan de cuentas de la contabilidad gubernamental. La otra parte que tienen, y siguiendo lo que es el formato del esquema ahorro, inversión, financiamiento, va a ser la cuenta capital. En la cuenta capital ustedes también tienen gastos y tienen ingresos, a diferencia del anterior, no son corrientes, estos son de capital. ¿Y con qué cuenta se va a vincular esta cuenta que es presupuestaria con el sistema contable en lo que es el plan de cuentas de la contabilidad gubernamental? Se va a relacionar con los activos reales. En la parte del debe, ustedes saben que las altas o las subas de activos que sean bienes de uso, que son los activos reales, van a ir al debe, y en el caso de las disminuciones, como puede ser una venta, van a ir al haber. Entonces, tenemos un ejemplo para un gasto de capital, como puede ser la compra de un bien de uso, un bien de capital, va a ir al debe en alguna cuenta del activo real o el activo no corriente de bienes de uso. En el caso de los ingresos, es por una venta que vayan a producirse de un bien de capital, y se va a relacionar entonces con el haber para hacer salir o disminuir un activo no corriente o activo real. Y acá lo tienen en forma de cuadro. Entonces,
Las cuentas presupuestarias que se van a vincular con estas cuentas de contabilidad son las cuentas de capital, de ingresos de capital, que son venta de bienes de uso, y los gastos de capital, que son compras de bienes de uso o construcciones. Y las cuentas equivalentes en el sistema de contabilidad va a ser el ingreso de capital en el sistema presupuestario, va a estar, va a ser compatible, se va a vincular, se va a relacionar con una disminución del activo no corriente, por ejemplo, por la venta de un bien de uso. Y en el caso de un gasto de capital, que es la compra de un bien de uso o una construcción, se va a vincular con un aumento del activo no corriente, sea por la adquisición o construcción de bienes de uso, y por supuesto va a estar al debe el aumento, en el caso del gasto de capital, y va a estar al haber el caso de la disminución, que se corresponde con un ingreso de capital. Y después tenemos la parte final del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Vimos la parte corriente, la parte de capital, y ahora nos queda la parte del financiamiento, que tiene aplicaciones y tiene fuentes. Entonces veamos la cuenta del financiamiento. La cuenta del financiamiento, en lo que es aplicaciones, se va a vincular con los activos corrientes en la contabilidad. Supongamos que yo compro títulos, va a haber un aumento del activo corriente, es decir, que en el debe tendré yo una cuenta por la cual tengo que activar la compra de estos títulos y acciones. Veamos otro caso, también de aplicaciones. Después vamos a ver el caso de las fuentes. En el caso de aplicaciones, que mayormente es pago de deudas, si yo pago un préstamo, va a disminuir mi pasivo corriente y los pasivos disminuyen al debe. Así que acá, en la contabilidad, en lo que es pasivos corrientes, al debe, van a tener la vinculación con lo que sería en aplicaciones financieras el pago de un préstamo. Y acá lo tienen en forma de cuadro. Los aumentos en las aplicaciones financieras van a estar vinculados con aumentos corrientes para activos corrientes, como puede ser la compra de una inversión de títulos y acciones, o estar vinculado con los pasivos corrientes, como puede ser una disminución en el caso de pago de deuda o amortización de la deuda. En la parte de cuenta de financiamiento ustedes tienen aplicaciones por un lado y tienen fuentes por el otro. En la filmina anterior vimos los casos de aplicaciones, ahora veamos un par de casos de lo que sería fuentes. En fuentes financieras, en la parte presupuestaria, yo puedo tener, por ejemplo, el uso de las disponibilidades o, a diferencia del caso anterior, una venta de títulos y acciones, una venta de una inversión financiera. Sea que yo disponga de las disponibilidades de fondos que tenga en la cuenta corriente, o sea que venda una inversión de corto plazo, va a significar una disminución en el activo corriente. Una disminución en el activo corriente cae por aquí, y si ustedes ven el ejemplo, la única manera de hacer disminuir el activo corriente colocándolo al haber, en el caso de una venta de títulos y acciones, sería haciendo salir el título y la acción, y en el caso de una disminución en el saldo de la cuenta de banco, que sería el equivalente al uso de disponibilidades que tengo acá en fuentes financieras cuando uso el saldo del banco. El otro caso, en la inversa, pero hablando de fuentes de financiamiento, sería cuando tomo un préstamo, que es lo principal que sucede en fuentes de financiamiento. Si tomo un préstamo, va a haber un aumento del pasivo corriente porque me estoy endeudando. Los aumentos de pasivo corriente, por supuesto, van al haber, porque así es como aumentan los pasivos. Y bueno, tendré una cuenta contable que refleje este préstamo que estoy tomando y lo estoy haciendo aumentar acá en el haber, en el pasivo corriente. Acá lo tienen en forma de cuadro. Los aumentos en las fuentes financieras se van a vincular con aumento de los pasivos corrientes en el caso del endeudamiento, o con disminuciones del activo corriente en el caso de la venta de un título y acción o de cualquier otra inversión de corto plazo. Eso era el primer punto, que era vincular la parte presupuestaria, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, con la parte contable, que es la última parte de la materia en
en lo que a práctica se refiere, y que de eso se trata el trabajo práctico, de ahora llevar la contabilidad gubernamental. Y van a ver que el presupuesto y la ejecución presupuestaria es una parte de esa contabilidad, no es todo lo que hay en la contabilidad. Para hablar de contabilidad tenemos que hablar de cuentas, así que yo voy a empezar por la actividad número 6, que ustedes la tienen al último, antes de ir al trabajo práctico en donde van a tener que hacer asientos, porque si no saben las cuentas difícilmente puedan entender o hacer los asientos. De todas maneras son muy simples. Y les preguntan dos cosas ahí en el punto 6. Les pregunta sobre variaciones patrimoniales, esta cuenta, bueno, cómo funciona básicamente, porque cuáles serían las causas por las cuales se debita, cuáles serían las causas por las cuales se acredita, cuál sería el saldo al cierre, y en el caso de cálculo de recursos también cómo funciona, es decir, por qué causa se debita, por qué causa se acredita y qué saldo tendría al cierre de ejercicio o inicio del siguiente. Como esas no son las dos únicas cuentas importantes que hay, vamos a ver todas las cuentas importantes que hay, que son 6 o 7 nada más. Empecemos con cálculo de recursos, que es una que sí les preguntan ahí en esta aplicación práctica número 6. Bueno, ¿cuándo se debita la cuenta esta cálculo de recursos? Esta cuenta se va a debitar por los recursos corrientes y de capital previstos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, esos van a agarrar la ley de presupuesto en la parte de recursos corrientes y de capital y la van a debitar por los montos que tengan en la ley de presupuesto, es decir, por lo que tienen estimado en la ley de presupuesto que entienden se va a recaudar en el ejercicio. Y por los incrementos de recursos corrientes y de capital que se produzcan una vez iniciado el ejercicio, cuando ya estoy en ejecución presupuestaria, por medio de las modificaciones presupuestarias. Por ejemplo, si yo hubiera recaudado más de lo que tengo previsto, se producirá una incorporación presupuestaria de recursos y bueno, ahí tienen otra causa del débito de esta cuenta. ¿Y cuándo se acredita? Es la otra pregunta que tenían ahí. Si acá se va a debitar por los incrementos, entonces se va a acreditar por las disminuciones. En el caso de disminuciones de recursos corrientes y de capital por modificaciones presupuestarias, es decir, a la inversa de este caso, si ustedes hubieran, por ejemplo, firmado un acuerdo por el cual iban a recibir transferencias por X monto y luego ese acuerdo se modifica y van a recibir menos, entonces ahí tienen un ejemplo de una disminución de lo que esperaban por medio de modificación presupuestaria. Y después se va a acreditar cuando ya esté ejecutando el presupuesto y empiece a percibir esos recursos que yo había estimado que iba a percibir. Si yo estoy debitando por lo que dice la ley de presupuesto, es como que acá tengo el 100% de lo que yo espero percibir. Y mientras voy percibiendo, es decir, con la ejecución de recursos por los montos recaudados, es que voy a ir acreditando y restando de esto que debité, que era lo que me indicaba que era el total que yo pretendía recaudar en el año, que yo estimaba que iba a recaudar en el año. ¿Cómo es el saldo de esta cuenta? Si el saldo fuese deudor, significa que los montos previstos en la ley de presupuesto son mayores a los montos percibidos o recaudados. Si esto sucede, lo que está pasando es que hay un déficit de recaudación. En el caso inverso, si esta cuenta, cálculo de recursos, tuviera un saldo acreedor, quiere decir que los montos recaudados, es decir, lo percibido, es mayor a los montos previstos, es decir, a lo que yo tenía pensado que iba a recaudar y que decía la ley de presupuesto. En este caso, como es exactamente a la inversa del anterior, si acá tenía un déficit, acá voy a tener un superávit de recaudación. Ahora veamos fuentes financieras. Fuentes financieras funciona de la misma manera que el cálculo de recursos, pero en vez de estar referida a recursos corrientes o de capital, se está refiriendo únicamente a lo que son recursos provenientes de fuentes de financiamiento, es decir, fundamentalmente la toma de préstamos.
Vamos ahora con créditos autorizados, que es, digamos, la contrapartida del cálculo de recursos. ¿Cuándo se acredita esta cuenta? Esta cuenta se acredita por el monto autorizado a gastar de gastos corrientes y de capital según la ley de presupuestos, es decir, cuánto es lo que se prevé gastar y ha sido autorizado por el Poder Legislativo a gastar en la ley de presupuesto. Es decir, el total que tengo habilitado para gastar en el año. Y también se va a acreditar por el incremento en las autorizaciones para gastar, sean de gastos corrientes o de capital, que se produzcan por modificaciones presupuestarias a esta ley de presupuesto. Que puede ser, si yo hice incorporación de recursos, entonces puedo incorporar más gastos. Y ese podría ser un caso en donde yo tengo un incremento del crédito autorizado a gastar y se produzca una acreditación de esta cuenta créditos autorizados. ¿Y cuándo se va a debitar? Y bueno, se va a debitar a la inversa de lo que dice acá arriba. Se va a debitar en el caso de disminuciones de los montos autorizados a gastar en gastos corrientes y de capital por modificaciones presupuestarias, es decir, si yo tengo menos financiamiento, pues tendré que reducir gastos, y ahí tienen un ejemplo de cómo debitaría yo de esta cuenta créditos autorizados para hacerla bajar. Y otra razón por la cual ustedes van a debitar esta cuenta es por los montos comprometidos. Así como en la cuenta anterior, que era cálculo de recursos, y nos referíamos a recursos, y en esta parte tenían la ejecución de recursos y el percibido, bueno, acá lo que van a tener va a ser la ejecución de gastos, porque esta refiere a gastos, y eso se va ejecutando, por lo menos en la provincia, con el compromiso. Así que el compromiso va a ir restando del total este que tengo acá, que me está marcando que es todo lo que yo preveía gastar en el año. En el caso de créditos autorizados a aplicaciones financieras, que se llaman igual, pero agrega aplicaciones financieras, va a ser el mismo movimiento que tiene créditos autorizados, pero en vez de referirse a gastos corrientes y gastos de capital, se va a estar refiriendo a los gastos que están bajo la línea, es decir, fundamentalmente amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Y acá tienen un cuadro, resumen de las dos cuentas principales que refieren al presupuesto por un lado y a la ejecución de ese presupuesto en lo que es la parte corriente. Tengo créditos autorizados por un lado y cálculo de recursos por el otro. Entonces, créditos autorizados se acredita por lo que tengo autorizado por la ley de presupuesto y por las modificaciones presupuestarias que aumenten ese crédito autorizado. Entonces, en cálculo de recursos va a ser exactamente al revés. Si por estas causas aquí se acredita, entonces por las mismas causas referidas ahora al concepto de recursos, se van a debitar esta cuenta. Entonces, si acá se acreditaba por el monto que figura en la ley de presupuesto, acá se va a debitar por los recursos de capital que están, y corrientes que están previstos en la ley de presupuesto. Y por los incrementos de estos recursos corrientes y de capital que se produzcan por modificaciones presupuestarias. ¿Y cuándo se va a debitar créditos autorizados? Y bueno, si acá se acredita por el monto que tengo autorizado a gastar, la disminución del monto autorizado a gastar por modificaciones presupuestarias va a hacer que esta cuenta se debite, y por la ejecución, es decir, por lo que yo vaya gastando de este monto autorizado que tenía para gastar. Y acá, en cálculo de recursos, va a ser exactamente al revés, porque uno es gasto y porque el otro es recurso. Entonces, si acá se debita, esta se va a acreditar, pero las causas son las mismas. Esta va a ser una disminución de recursos corrientes y de capital que se produzcan por modificaciones presupuestarias que se dan una vez iniciado el ejercicio con la ejecución, y por la misma ejecución de recursos que va a ser cuando yo voy recaudando estos recursos corrientes y de capital. Como pueden ver, tanto créditos autorizados como cálculo de recursos refieren únicamente a la parte corriente y de capital, es decir, a conceptos sobre la línea. Y ustedes tienen otras dos cuentas que van a referir a conceptos bajo la línea, es decir, que toda la contabilidad se lleva la parte corriente y de capital o sobre la línea por un lado, con unas cuentas, y la parte que está bajo la línea de aplicaciones y fuentes con otras cuentas.
Ahora vamos a otra cuenta importante que es el resultado financiero previsto. Esta cuenta se debita por la apertura de los créditos autorizados de gastos corrientes y de capital según la ley de presupuesto, es decir, por todo lo que tengo autorizado para gastar, que es el financiamiento que tengo previsto en la ley de presupuesto, por la parte que está sobre la línea, por el incremento de estos mismos créditos autorizados por modificaciones presupuestarias, y al cierre del ejercicio, si tiene saldo acreedor, la voy a debitar. ¿Para qué? Para hacer el cierre del ejercicio, la refundición de saldos. Ya vamos a ver un ejemplo. Y cuando se acredite, bueno, va a ser exactamente a la inversa de las operaciones por las cuales se debita, es que voy a acreditar a esta cuenta que se llama resultado financiero previsto. Va a ser por los recursos corrientes y de capital previstos en la ley de presupuesto, por el incremento de estos recursos corrientes y de capital que se produzcan por modificaciones presupuestarias una vez que ya inició el ejercicio, y al cierre del ejercicio la voy a acreditar si el saldo de esta cuenta, hasta ese momento que yo mayorizo, me da saldo deudor. Entonces fíjense que siempre me estoy refiriendo a la parte sobre la línea gastos corrientes y de capital y recursos corrientes y de capital para esta resultado financiero previsto. Ahora vamos con financiamiento neto previsto. El movimiento de esta cuenta es parecido al que vimos en la pantalla anterior, resultado financiero previsto, pero en vez de referirse a la parte que es sobre la línea, es decir, gastos corrientes, ingresos de capital y gastos de capital, se va a referir a fuentes financieras y aplicaciones financieras, es decir, a conceptos que están bajo la línea. Otra cuenta importante que tienen es compromisos. Esta cuenta de compromisos, ustedes saben que por el nombre les tiene que sonar a la etapa del gasto del compromiso. Y eso es exactamente lo que refleja. En el caso de la provincia implica la ejecución de ese presupuesto de gastos o de esas autorizaciones a gastar que tenía en la ley de presupuesto. ¿Y cómo funciona esta cuenta? Bueno, esta cuenta se va a debitar por los montos de la emisión de los libramientos de pago, es decir, por las órdenes de pago que yo emita o por el mandado a pagar. También se va a debitar en el caso que yo haya registrado compromisos y los quiera desafectar a esos compromisos. Y también se va a debitar al cierre del ejercicio contra la cuenta de residuos pasivos por aquellos compromisos que no están incluidos en órdenes de pago. Esto ya lo vimos también en el trabajo práctico número 8, en la definición de residuos pasivos, que eran todos los compromisos que no fueron incluidos en órdenes de pago, el saldo, la diferencia, por supuesto van a ser los residuos pasivos. Y me queda, bueno, acá es donde constituyo en una cuenta que se llama residuos pasivos, estos residuos pasivos. ¿Y cuándo se va a acreditar? Y bueno, va a ser a la inversa de la situación por la cual se debita. Va a ser por los montos comprometidos de los créditos autorizados en gastos corrientes y de capital, es decir, por la ejecución del presupuesto a nivel de compromiso. Es decir, a medida que yo voy comprometiendo el presupuesto de gastos, voy acreditando esta cuenta que se llama compromisos. Y también por el saldo acreedor durante el ejercicio, que indica el monto de los compromisos de los créditos autorizados no mandados a pagar en el caso de residuos pasivos. Esta cuenta tiene, como estuvieron viendo hasta ahora, siempre está dividiendo lo que es sobre la línea corriente y capital de lo que es bajo la línea. Tiene otra que va a ser compromisos, pero para aplicaciones financieras, que funciona igual que esta, pero no se va a referir a gastos corrientes y gastos de capital, sino que se va a referir a amortización de la deuda, adelantos a proveedores y todo lo que es aplicaciones financieras, fundamentalmente disminución de otros pasivos y amortización de la deuda, sí, pago de deuda. Otra cuenta importante también vinculada a los gastos que van a tener se llama libramientos a pagar. Y la libramientos a pagar es nada más y nada menos que emitir las órdenes de pago. Entonces, ¿cuándo se debita esta cuenta? Se debita cuando yo pago esas órdenes de pago. ¿Por qué? Porque esta libramientos a pagar es una cuenta de pasivo. Cuando yo pago, la tengo que disminuir debitándola. ¿Y cuándo se acredita? Bueno, esta cuenta nace al haber, porque es una cuenta de pasivo que refleja una deuda.
¿no? Las órdenes de pago son deudas que yo tengo. Entonces, por todos los compromisos mandados a pagar, es decir, con la emisión de la orden de pago, con la etapa del mandado a pagar, es que yo hago nacer esta cuenta de pasivo que se llama libramientos a pagar, que refleja la emisión de las órdenes de pago. El saldo acreedor del total de libramientos a pagar o del total de las órdenes de pago que se encuentran impagas en la tesorería es lo que nosotros llamamos deuda exigible. Por supuesto que va a tener saldo cero o saldo acreedor porque es una cuenta de pasivo. Si tiene saldo acreedor, que es el único que puede tener, significa que me quedaron deudas sin pagar. Y ustedes saben que eso se llamaba, el mandado a pagar menos el pagado, se llamaba deuda exigible. Otra cuenta importante que tienen es variaciones patrimoniales. Esta cuenta de variaciones patrimoniales se debita por las disminuciones en el patrimonio ocurridos durante el ejercicio, ya vamos a ver cuáles son los casos. Se acredita en la operación inversa a la cual se debita, va a ser por los incrementos en el patrimonio ocurridos durante el ejercicio y tiene saldo o deudor o acreedor según haya finalmente al cierre del ejercicio una disminución neta o un aumento neto del patrimonio. Y al cierre del ejercicio esta cuenta tiene que quedar en cero porque esta cuenta se refunde contra el resultado final. Después tenemos otra cuenta de las últimas que nos quedan como importantes, pues las demás ustedes las conocen de la contabilidad ordinaria, es deuda interna contingente, compromisos de ejercicios anteriores. Esta cuenta es lo que antes o años anteriores llamábamos recibos pasivos. Esta se debita durante el ejercicio siguiente al recibirse la contraprestación a que se refiere la deuda contingente o compromiso. Es decir, si a mí me quedan recibos pasivos, son del ejercicio anterior. ¿Y cuándo es que yo voy a eliminar esos recibos pasivos? Cuando yo vaya recibiendo los bienes o servicios por los cuales yo constituí esos recibos pasivos. Ustedes recuerden que los recibos pasivos son compromisos que no se mandaron a pagar. ¿Pero por qué no se mandaron a pagar? Y no se mandaron a pagar porque no me entregaron el bien y servicio. No puedo mandar a pagar algo que no me lo entregaron, ¿no? Entonces eso es lo que refleja esta cuenta. Y al cierre del ejercicio siguiente, pues los pasivos contingentes, compromisos que perimen. Los recibos pasivos tienen una duración de un año. Si al año siguiente, al 31/12 del año siguiente, no me han entregado los bienes y servicios, estos recibos pasivos caducan. Y se acredita, ¿por qué? Por la operación inversa a las que tenemos por el débito. Al cierre del ejercicio, pues los compromisos no mandados a pagar, es decir, así es como nace la cuenta de recibos pasivos, todos los compromisos que no mandé a pagar. ¿Por qué? Porque no me entregaron los bienes y servicios. El saldo de esta cuenta es acreedor y refleja los montos comprometidos en ejercicios anteriores que aún no han sido mandados a pagar. ¿Por qué? Porque no me han entregado los bienes y servicios. Y este es un resumen de qué tipo de qué manera se puede ejercitar lo que es contabilidad gubernamental o de qué tres formas diferentes se les puede hacer ejercicio práctico o de qué forma diferente se les puede tomar una evaluación parcial de contabilidad gubernamental. Entonces tenemos tres maneras de hacerlo, les pueden tocar tres formas de hacerlo, tres situaciones distintas. Ustedes pueden tener un ejercicio que le llamamos largo o completo, que significa que ustedes tienen que hacer la ejecución de recursos y la de gastos, entonces ustedes van a tener un presupuesto, una serie de operaciones, van a tener que hacer la ejecución, que es lo que vimos en el trabajo práctico 7 y 8, y todos los asientos de lo que es la contabilidad gubernamental. Tienen un tipo de ejercicio que podríamos decir que es mediano o que es semi-completo. En este caso les vamos a dar la ejecución de recursos y la de gastos, es decir, ya van a tener los dos cuadritos con, por supuesto, lo que era el presupuesto de recursos, el de gastos y lo que es la ejecución a lo largo del ejercicio. Y ustedes solo van a hacer los asientos, todos los asientos. Y la última forma que puede haber es un ejercicio corto que está casi completo, porque está casi todo hecho,
Y ustedes solo tienen que hacer los asientos de cierre, y para eso les damos un balance de sumas y saldos. Acá en este trabajo práctico que vamos a ver, ustedes tienen este caso y tienen este caso, el largo y el corto. Y en el domiciliario creo que tienen el mediano o semicompleto para que resuelvan ustedes. En las evaluaciones parciales les puede tocar cualquiera de los tres casos. Y acá tenemos como una pequeña ayuda a memoria de cómo serían los pasos que ustedes tienen que seguir para hacer un ejercicio completo de lo que es contabilidad gubernamental, lo que son los asientos. Entonces, el paso número 1 que ustedes tienen que hacer es hacer la apertura de las cuentas patrimoniales. ¿Y de dónde van a sacar ese dato? ¿Cómo van a hacer este asiento de apertura de cuentas patrimoniales? Bueno, eso lo van a sacar del estado de situación patrimonial de inicio, que por supuesto se les va a dar como dato, porque ustedes no pueden adivinar cuál es. El paso número 2 que van a hacer en el caso de que les toque resolver un ejercicio completo de contabilidad gubernamental es abrir las cuentas de orden. Si es que hay cuentas de orden, puede no haber cuentas de orden. Y ese dato para hacer este asiento, ¿de dónde lo van a sacar? Bueno, ese dato también va a estar en el estado de situación patrimonial de inicio y también va a ser una información dada porque ustedes no pueden adivinar de qué se trata. Yo se los puedo dar a este dato como cuentas de orden, poner titular cuentas de orden y tal monto, pero también les podría poner recibos pasivos o bienes o servicios pendientes de recibir y ustedes tienen que interpretar si saben lo que significa que se trata de este asiento del cual estamos hablando. El paso número 3 que van a realizar es la apertura del presupuesto de recursos. ¿Y de dónde van a sacar los datos para hacer este asiento que estaría en el paso 3? Lo van a sacar de la ley de presupuesto, de la parte de recursos, porque es la de recursos la que estoy abriendo en este momento, y por supuesto va a ser un dato que también le van a dar porque ustedes no pueden adivinar cuál es el presupuesto del ejercicio. El cuarto paso que van a hacer es la apertura del presupuesto de gastos, y al igual que el anterior, van a sacar este dato de la ley de presupuesto, solo que en vez de ver los recursos, como en el caso anterior, lo que van a estar mirando son los datos de los montos de los gastos. Y por supuesto también va a ser un dato que se le van a dar en el enunciado del práctico o del examen parcial. El paso número 5, que puede o no existir, va a ser el caso de registrar los movimientos del ejercicio, pero las modificaciones presupuestarias. Es decir, movimientos en el ejercicio siempre va a haber, pero no necesariamente va a haber modificaciones presupuestarias. ¿Y de dónde van a sacar este dato a ver si hay estas modificaciones presupuestarias? Bueno, ustedes van a ir a la ejecución de recursos o a la ejecución de gastos, se van a fijar en la columna de modificaciones presupuestarias y ahí es donde van a tener el dato para hacer este asiento si es que corresponde, si es que hay. Por supuesto también va a ser un dato. El paso número 6 también va a ser ya de movimiento de recursos porque hasta aquí es lo que tenía yo de cuentas patrimoniales con saldo que las reabro al inicio, lo que tengo de presupuesto para ejecutar, modificaciones presupuestarias, y acá arranco con el fuerte, que es la ejecución de los recursos, ¿no? Dentro de lo que es ya movimiento del ejercicio o ejecución del ejercicio presupuestario. Entonces, en este caso, ustedes lo que van a estar registrando, de dónde van a sacar el dato, va a ser del cuadrito de ejecución de recursos, qué columna van a estar viendo. Bueno, van a estar viendo la columna del percibido para hacer este asiento que está acá. El paso número 7 va a ser también movimientos que se producen ya en el ejercicio a partir del 1 de enero con la ejecución del presupuesto, en lo que es ejecución de gastos. Entonces, ¿de dónde van a sacar este dato para hacer estos asientos? Esto es un asiento, estos pueden ser varios asientos, estos son todos un asiento. Van a ver que es más de un asiento. Y esto lo van a sacar del cuadrito de ejecución presupuestaria de gastos y van a tener por lo menos 3 asientos, porque van a estar fijándose la columna del compromiso, se van a fijar la columna del mandado a pagar y se van a fijar la columna del pagado. Entonces, como mínimo tengo 3 asientos acá.
El paso número 8 es también lo que ocurre dentro del movimiento del ejercicio, o sea, ejecutándose el ejercicio, y lo que pueden tener es que se ejecuten residuos pasivos del ejercicio anterior, que puede o no haber lo mismo que las modificaciones presupuestarias. Si ustedes cuando abrieron acá la apertura de cuentas de orden, no tienen cuentas de orden, quiere decir que no hay residuos pasivos del ejercicio anterior, entonces no pueden tener una ejecución de los residuos pasivos del ejercicio anterior. Si no tengo residuos pasivos que me quedaron del año anterior, que están acá y que los sacaron de acá, difícilmente los puedo ejecutar. Quiere decir que no les quedó nada pendiente de recibir, es decir, ningún proveedor les quedó debiendo mercadería o servicios. Y esto, bueno, va a ser un enunciado o dato que va a estar vinculado con este paso número 2 que está acá. Si este no está, este tampoco va a estar. Si este está, este puede o no estar. En general, si este está, este también está. Luego el paso número 9 van a tener que mayorizar todos estos, todas estas T van a tener que hacer de todas las cuentas, de todos estos asientos que hicieron del paso 1 al 8. ¿Para qué? Para determinar los saldos, para eso se mayoriza. Y el paso número 10 y último es hacer el cierre de refundición por los saldos de estos mayores que determinaron acá. Entonces, para hacer este cierre que tienen que hacer con el que termina el ejercicio o la contabilidad gubernamental al cierre del ejercicio, van a tener que ver los mayores con los saldos que determinaron. Y básicamente es lo que está con saldo deudor lo van a acreditar y lo que está con saldo acreedor lo van a debitar. Ese es el procedimiento. Veamos ahora cómo juegan las principales cuentas o el principal asiento o el que más vale en lo que es contabilidad gubernamental, que es el cierre. Entonces, en el paso 10, ustedes tenían el asiento de cierre del ejercicio. ¿Qué significa el asiento de cierre? En el asiento de cierre ustedes van a tener en cuenta estas cuestiones. Primero, el resultado presupuestario. Después, el resultado final. Van a tener en cuenta el patrimonio, van a tener en cuenta las cuentas de orden y el cierre de las cuentas patrimoniales. Es decir, que van a tener por lo menos 5 asientos acá, en el cierre. Ahora, acá dice resultado presupuestario. Ahora, ¿de dónde saco yo, cómo hago yo para sacar esto que está acá? Bueno, el resultado presupuestario, voy a silenciar, disculpen un minuto. El resultado presupuestario ustedes lo van a obtener haciendo jugar solamente estas 4 cuentas que están acá, y solo estas 4 cuentas, es decir, solo van a armar el resultado presupuestario con los saldos de estas cuentas, si es que estas cuentas tienen saldo. Es decir, si créditos autorizados tiene saldo deudor, la harán jugar acreditándolo y contra el resultado presupuestario. Y así con cada una de estas 4 y únicas 4 cuentas. Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es separar de todas las T que tienen de todos los mayores, identificar dónde está créditos autorizados, aplicaciones financieras, fuentes financieras y aplicaciones financieras, y con los saldos de estas cuentas, que pueden ser deudores o acreedores, cancelándolo, si es deudor la acreditan, si es acreedor la debitan, contra el resultado presupuestario. Así, por diferencia, para que les quede debe igual a haber, es que van a obtener el resultado presupuestario. Después el resultado presupuestario, decía que iba a ser yo un asiento de resultado final. Ahora, ¿y cómo hago yo este o con qué hago yo este? Bueno, el resultado final lo van a hacer solo con estos casos. Con el resultado presupuestario, lo que sea que me dio acá, debe o haber. Y por hoy finalmente vamos a ver lo que es, cuál sería el asiento modelo para lo que es la ejecución presupuestaria de recursos. En la próxima clase vamos a ver el esquema de gastos y después el ejercicio completo que tiene, que creo que es el 2. Entonces el paso número 6 era ya en lo que es el movimiento del ejercicio. Una vez iniciado, empiezo a ejecutar el presupuesto y empiezo a recaudar recursos. Es ese dato de dónde lo voy a sacar, bueno, de la ejecución presupuestaria de recursos en la columna del percibido. De ahí voy a estar mirando
los montos y las cuentas que han sido ejecutadas. El primer asiento que voy a hacer con la ejecución presupuestaria de recursos es, si yo estoy ejecutando recursos, y ejecutar recursos significa percibir recursos, es decir, que ingresan los fondos, lo que tengo que hacer es hacer aumentar las disponibilidades del banco. Esa es una cuenta de activo, disponibilidades aumentan leve, así que aumento acá puede ser la cuenta del banco macro, o pueden poner disponibilidades directamente. La voy a debitar por el total del percibido. ¿Y qué es lo que yo voy a recaudar? Bueno, yo tengo dos conceptos a recaudar. Los conceptos que están sobre la línea y el concepto que está bajo la línea. Los que están sobre la línea habíamos decidido llamarlos cálculos de recursos del ejercicio, y los que están bajo la línea, fuentes financieras del ejercicio. Así que todo lo que yo recaudo ahí abajo en el total, simplemente lo divido en dos partes, lo que es la parte corriente y de capital, y lo que es fuentes financieras, mantengo estas dos siempre por separado, y en la parte del debe va todo a un solo lugar, porque es la cuenta del banco. Ahora bien, el siguiente asiento que se les va a generar una vez que ustedes empiezan a ejecutar el presupuesto de recursos es que van a tener variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales que provienen de dos lugares. De una disminución de activos, sin considerar las disponibilidades, sin tener en cuenta esta cuenta, y de aumentos de pasivos. Estas son las dos únicas causas por las que ustedes van a tener variaciones patrimoniales que vienen derivadas de la ejecución presupuestaria de recursos. Entonces, en el caso que ustedes tengan una variación patrimonial por una disminución de activo, para hacer disminuir un activo, va a ser ese activo a activo, acreditándolo. Esa es la manera de bajar el saldo de una cuenta de activo, acreditándola. Y en este caso, para que se produzca una ejecución presupuestaria de recursos que implique una disminución de un activo, lo que tiene que estar pasando es que se vendió un activo. Por ejemplo, se vendió un bien de uso, entonces acá va a ser a inmueble, por ejemplo. Otra cosa que puede salir para que me genere a mis fondos y me haga disminuir un activo es que yo haya vendido una inversión, como por ejemplo un título público. Entonces acá hago salir el título público o el inmueble. Y otra cosa que puede ocurrir, que me genere a mí un ingreso y que a la vez sea una variación patrimonial que implique una disminución de activo, es que yo haya cobrado un préstamo, que tenía un crédito. Yo di un crédito, es decir, tenía un préstamo con una persona a la que le presté dinero, es decir, un crédito para el Estado, y lo va cobrando, entonces va disminuyendo la cuenta de crédito que tenía contra este deudor. Esos son los principales ejemplos que puede ocurrir en este caso de variación patrimonial por disminución de activo. Y el asiento va a ser siempre igual. Va a ser variación